con el tema de los fondos, los fideicomisos que el gobierno de la República decidió eliminar, fue la palabra, pero al parecer hay un trasfondo legal y político bastante preocupante. Leo, lunes de Leonugo, buenos días. ¿Qué tal, Pancho? Muy buenos días, saludos a la distancia. Saludo a la distancia. ¿Qué tal? Me gusta ver que estás bien acompañado por Marilyn Monroe de tu lado izquierdo. Entonces, bastante bien. ¿Cómo estás, Leo? Oye, ¿qué pasó con este tema? A ver, en esta época de medidas económicas contra el coronavirus, se ha dicho que el gobierno no va a emitir deuda, cosa que incluso en la mesa de análisis que tuvimos el día de ayer, aquí varios de mis colegas coincidían que era necesaria la deuda. Tú mismo lo dijiste hace un par de semanas, te puedes endeudar, el problema es cómo y para qué. Ahora, dado que el gobierno dice que no va a utilizar la deuda, está yendo a tratar de sacar más dinero de donde ya tiene, que es del erario. Y ahí había dinero en los fideicomisos y los fondos, los cuales los elimina para concentrarlos completamente y a partir de ahí redireccionar el gasto. ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, primero, como bien mencionas, el 2 de abril en la tarde-noche apareció en el diario oficial este decreto que ordena la extinción de todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica y la transferencia de sus recursos antes del 15 de abril, es decir, en menos de 10 días, a la tesorería de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que desde ahí se redistribuyan. Primero hay que hacer una primera observación. Ciertamente en los fideicomisos sí se han dado casos de corrupción y son uno de los instrumentos que permiten mayor opacidad, ¿no? Tan fácil regresar al caso de la CONADE, que sucedió el año pasado con Ana Gabriela Guevara, que desviaron recursos que se supone que eran para los atletas de alto rendimiento. Bueno, los fideicomisos entonces sí son un problema y necesitan transparentarse. Pero lo que hizo este gobierno fue de un machetazo declarar que todos iban a quedar extintos, salvo aquellos que tuvieran que ver con pago de deuda, con pago de derechos laborales o pensiones o temas de salud. Todos los demás estarían sujetos a ser absorbidos por el gobierno. El problema aquí es que nosotros tenemos muchos fideicomisos que sí funcionan o que ayudan a que varias instituciones operen de manera recurrente y normal. Y uno de los casos que hoy escribo en Nexos es, por ejemplo, sobre los fideicomisos de ciencia y tecnología, que ahí hay alrededor de 22,000 millones de pesos, 22,689 millones de pesos, que se han ahorrado a lo largo de los años y que han ayudado a crear una serie de proyectos de inversión de ciencia y tecnología, y que lo que va a pasar en este momento es que van a ser absorbidos y redireccionados a otro lugar. Leo, Y una pregunta, a ver, antes que nada, los fideicomisos de repente se pensaba que era pues una estructura ahí financiera para poder tener dinero guardado y muchas veces se utilizaron para pues robarse el dinero, por así decirlo. Pero lo cierto es que había un montón de fideicomisos que también lo que hacían era proteger dinero para actividades específicas. Por ejemplo, el caso de ciencia y tecnología, educación, cine, también muy controvertido, los mismos apoyos a los artistas, que en este caso pues parece que se les va a acabar. Porque ¿cuál es la alternativa ante esto? Antes de que me respondas a esa pregunta, quisiera nada más que nos explicaras un poquito cómo funcionan estos fondos. El fideicomiso, de manera general y rápida, es un instrumento jurídico que le permite a una persona, o en este caso al gobierno, ceder una parte de sus bienes, que pueden ser recursos materiales, pueden ser dinero, pero usualmente es dinero, que se deposita en una cuenta de banco y se dice, este dinero solo podrá ser utilizado para X fin, el fin que el fideicomiso determine, ¿no? Por ejemplo, el fideicomiso para las escuelas de excelencia, ¿no? Solo podrá utilizarse para el programa de escuelas de excelencia. O el fondo mixto para la investigación en los estados del CONACYT. Solo podrá utilizarse para investigación científica en los estados. Y ese instrumento jurídico pasa a ser patrimonio de la institución. Y creo que también esa es una parte en la cual esto va a generar muchísimos ruido y muchísimos conflictos al interior del propio gobierno, porque eso es dinero que las instituciones tenían como patrimonio propio y que ellas utilizaban para auxiliarse. Por ejemplo, los centros de investigación del CONACYT, que hay un montón, hay centros de investigación de astrofísica, de matemáticas, de ciencias económicas. La mayoría de estos centros de investigación, además de su presupuesto, tienen un fideicomiso que ellos mismos han ido alimentando a lo largo de los años, en los cuales les sirve para ayudarse a tener mayor capacidad financiera,
ante recortes como los que ha sucedido. De hecho, el CONACYT ha tenido recortes de 13% en los últimos 2 años, cuando se supone que deberíamos invertir alrededor de 240 mil millones de pesos en ciencia y tecnología. Estamos nosotros con el 10% con el presupuesto del CONACYT. Estamos muy lejos del objetivo. Entonces, lo que ayudan a hacer estos fondos son estos guardaditos que no nada más es tener el dinero ahí ocioso, sino que la mayoría de los fideicomisos, al menos de ciencia y tecnología, tienen constantemente este flujo de recursos que les ayuda a las instituciones a operar diariamente. Ahora, el problema es que hay muchos otros fideicomisos que sí tienen problemas de corrupción, que sí tienen problemas de ser solamente una bolsa de recursos que está ahí escondida, ¿no? El problema es que la medida se quiere vender como si todos los fideicomisos fueran exactamente iguales, y aplicando este machetazo puede haber una gran afectación no solamente a los programas de ciencia y tecnología, sino a muchos fideicomisos en otros lados. Por ejemplo, solo lo que te decía, el programa de escuelas de excelencia, por ejemplo, funciona a partir de un fideicomiso que tiene ahorita 3,900 pesos. Si se retira todos esos recursos y no se sustituye con nada, el programa va a quedar muerto. Y como hay decenas de casos que lo que va a suceder es que todo este recurso se va a concentrar en la Secretaría de Hacienda, y tal vez el problema principal de todo esto no sea ni siquiera la eliminación del fideicomiso, sino que todos esos ahorros, toda esta bolsa de recursos que, dependiendo, el presidente anuncia que van a ser alrededor de 200 mil millones de pesos, tendremos que ver cómo acaba. Todo este dinero se va a acabar llevando a las prioridades del presidente, y las prioridades del presidente, lo que nos dijeron ayer, fue que siguen siendo Pemex, sigue siendo una refinería, sigue siendo esta inversión que no queda muy claro que nos va a ayudar a salir de la crisis actual del coronavirus ni de la crisis económica que va a venir hacia adelante. Y entonces es una especie de echarle dinero bueno al malo. Claro, y lo preocupante es la parte operativa que puedan tener estos programas, por ejemplo, los de educación de excelencia, como ya les comentaba, los apoyos a los jóvenes creadores o el fondo para crear cine. Ese dinero, una vez que se elimina el fondo, sí van a decir, no, pues la política se mantiene, pero ¿con cuánto dinero? Y en política pública el presupuesto es fundamental. Leo, nada más para terminar un poquito, quisiera ahondar en lo último que mencionaste, las medidas que el presidente ayer pues anunció, el anuncio no fue nada sorpresivo, básicamente dijo que iba sobre su mismo plan. Sí, es lo que escuchamos el día de ayer fue doblar la apuesta sobre las mismas prioridades, ¿no? Tal vez con algunas cosas novedosas, pero que tal vez no son lo mejor para este momento, ¿no? Un programa de créditos para el hogar, para las familias trabajadoras del Estado. Nadie está pensando en este momento, sí, me voy a comprar una casa, este es el momento que estaba esperando. Ciertamente necesitábamos un paquete de emergencia pues, a la altura de lo que está sucediendo, ¿no? Y que hay muchos empleos en riesgo, hay muchas personas que vivían al día y que se van a quedar sin recursos y que no están siendo atendidas por este plan. Entonces, todo esto se inserta en esta crítica en la cual el gobierno se está empezando a hacer de estos ahorros que se han hecho a lo largo de los años, algunos ociosos, algunos que ponen en riesgo actividades importantes, y todo lo está utilizando para un programa de emergencia que en realidad no existe, sino que el programa de emergencia es el programa que existía antes de la crisis. Exacto. Solo con un nuevo cariz, pero que claramente pues, no alcanza a convencer, porque lo que escuchamos fue recitar, íbamos bien y no vamos a permitir que nada detenga esta transformación. Entonces, pues parece que es impermeable ante la crisis, y estas medidas económicas solo son para detener un boquete fiscal que, ya lo platicábamos también, pues ya venía de años anteriores, ¿no? Y ya venía del 2019 que cerramos con las finanzas públicas a tope, y lo que está haciendo aquí es agarrar más de esos ahorros, quemarlos y llevárselos a lugares que no van a ayudar probablemente a salir de la crisis. Exactamente, me quedo con eso que dijiste, que el presidente López Obrador no tiene un plan de emergencia para la crisis. Su plan es redoblar el mismo plan que ya tiene, y eso se ve difícil porque esas medidas en otras partes del mundo no han funcionado, las famosas medidas cíclicas y contracíclicas. Entonces estaremos pendientes de ver si, por un lado, el presidente anuncia otra cosa y Hacienda anuncia otras, que también al mismo tiempo es una bala perdida, porque el presidente tiene toda la autoridad moral para poder implementar esas y dar a conocer esas noticias. Claro, lo que esperaríamos es que alguien precisamente que tiene la calidad moral, ¿no? Este liderazgo, esta creatividad, sí, y este bono democrático, pues pudiera ayudarnos a reestructurar cosas que tenemos que entrar a discutir, ¿no? Mayores impuestos a los más ricos, ser más progresivos en nuestra forma en la que gastamos, en fin, muchas cosas que no se están haciendo y que se está apostando por una cosa que suena y va a operar como lo más neoliberal de entre lo neoliberal, que es recortar gasto a más no poder.
Exactamente, Leo. Pues muchísimas gracias por esta información, por este análisis. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y te esperamos la siguiente semana en otro lunes de León Hugo. Nos vemos, Hasta saluditos por luego. allá.